bueno amigos, a continuación vamos a tratar de comprender a qué nos referimos cuando hablamos de factorización. Vamos a entender que el proceso de la factorización es tratar de convertir una suma de monomios a una multiplicación de polinomios o de un monomio por un binomio o etcétera, etcétera, etcétera. La idea de esto es simplemente tratar de convertir una expresión en forma de multiplicación para luego utilizarla en procesos más avanzados a futuro. No nos pongamos a cuestionar de ¿para qué esto? Porque realmente la respuesta es para que más adelante, cuando estamos haciendo algún proceso más complejo, nosotros podremos realizar algunos ejercicios de forma más fácil sin tener que volver a escuchar esta explicación. Entonces, vamos a ver a qué me refiero. Entendamos que en esta operación tenemos algo muy importante que señalar. Por ejemplo, este término tiene un coeficiente numérico por aquí. Este otro término tiene un coeficiente numérico por aquí. Si observamos, debajo de la palabra factorización yo escribí factor común. Esto quiere decir que tengo que buscar algo que haya en común entre los dos monomios. Podemos ver que entre este monomio y este monomio, lo que hay en común es que los dos coeficientes numéricos son divisibles entre 2. Se pueden dividir entre 2. Si podemos visualizar esto rápidamente, entonces vamos a realizar el siguiente proceso. El proceso a realizar es uno que ustedes en teoría ya conocen de niveles anteriores, el cual es que tomamos el 2, tomamos el 4 y obtenemos el máximo común divisor, el cual era, si los dos tienen mitad, entonces yo escribo un 2 aquí y digo 2 dividido entre 2 es igual a 1. 4 dividido entre 2 es igual a 2. Vemos que el 1 no es divisible entre 2, pero el 2 sí. Por lo tanto, ya terminamos de obtener el factor común. Para este caso, el factor común de los coeficientes numéricos es el número 2. Como ya sabemos que el factor común es el número 2, lo vamos a escribir por aquí y luego abrimos un paréntesis. Y vamos a tener cuidado, vamos a decir 2 dividido entre 2 nos da como resultado 1 y escribimos las letras que tenía ese número. Vamos a recordar, el 1 es imaginario cuando está multiplicando, no hace falta escribirlo, ningún profesor lo va a escribir. Luego escribimos un más y hacemos la siguiente operación. 4 dividido entre 2 me da como resultado 2. Lo escribimos aquí y luego las letras que estaban a la par. Cuando llegamos a este punto debemos de tener en cuenta que esta expresión no solamente tiene coeficientes numéricos, también tienen factor literal. Para este caso, el factor literal del primer monomio es este de aquí y el factor literal del segundo monomio es este de aquí. Si observamos, los dos factores literales tienen una letra en común. La letra en común es la letra Y. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bajamos este 2 y ahora vamos a escribir la letra Y. Sin embargo, vamos a observar que la letra Y tiene diferente exponente. Dice Y a la 3 y Y a la 2. El exponente que vamos a escribir en el factor común va a ser el exponente menor, es decir, el 2. Y luego abrimos un paréntesis. Y vamos a tener cuidado. Vamos a tomar el primer término que hay dentro del paréntesis y lo vamos a escribir por aquí. Lo dividimos entre el factor común, el cual era Y a la 2, y vemos que podemos simplificar en el numerador la Y que está en el numerador con la Y que está en el denominador, lo cual simplemente es tomar los exponentes, el de arriba menos el de abajo, y ver cuánto nos da. Luego escribimos X a la 2 y como el resultado de esta resta nos dio 1, entonces vamos a escribir Y elevado a la 1. Bueno, el 1 del exponente es imaginario, recuerden, no hace falta escribirlo. ¿Qué quiere decir esto que tenemos aquí? Quiere decir que vamos a escribir como resultado de haber obtenido el factor común Y a la 2 esta expresión de aquí. Luego escribimos este más, el cual lo colocamos aquí. Luego vamos a tomar de nuevo este término de aquí, 2Y a la 2,
y lo dividimos entre el factor común, el cual era y a la 2. Nos damos cuenta que en el numerador y en el denominador está la misma letra con el mismo exponente. Cuando sucede esto en matemática decimos que cancelamos el del numerador con el denominador y lo único que nos queda es el 2. Eso quiere decir que según este resultado de aquí, el resultado de obtener el factor común de esta expresión nos quedaría solamente 2. Cerramos el paréntesis y entonces podríamos afirmar que la factorización completa de esta expresión sería igual a este resultado que tenemos aquí. Y bueno, yo sé que esto puede ser un poco difícil y que a veces nos puede generar un poco de ansiedad si solamente hacemos un ejemplo. Entonces vamos a realizar un ejemplo más. Y a continuación vamos a realizar la factorización de esta expresión. Aquí lo importante es recordar que debemos observar si existen coeficientes numéricos. En este caso serían el 9 y el 6. Siempre vamos a intentar saber si esto es divisible entre 2. Vamos a ver que el 9 no es divisible entre 2 porque cuando lo hacemos en la calculadora el resultado nos da en decimales. Por lo tanto, no podemos utilizar el número 2 en esta sección. Ahora vamos a probar con el número 3. Si dividimos 9 entre 3, el resultado que nos da es 3. Si dividimos el 6 entre 3, el resultado que nos da es 2. Ahora nos damos cuenta que el 3 solamente es divisible entre 3 y el 2 solamente es divisible entre 2. Entonces vamos a afirmar que el número 3 es un factor común y lo vamos a escribir por aquí. Luego abrimos un paréntesis y vamos a escribir el resultado de este factor común dentro del paréntesis. Lo cual quiere decir que si tomamos el 9 y lo dividimos entre 3, el resultado sería 3x a la 2, y a la 3, z a la 5. Escribimos un más porque en esta parte teníamos un más. Ahora vamos a dividir este 6 entre 3 y el resultado que nos da es 2 y bajamos y a la 3, z a la 4. Entendamos que lo único que estamos haciendo es reescribiendo esta parte de aquí, aquí. Y ya con esto sacamos el factor común de los coeficientes numéricos. Sin embargo, ahora nos falta sacar el factor común de los factores literales. Vamos a observar que el factor literal del primer término son estas 3 letras y estas otras 2 letras son el factor literal del segundo término. Si vemos bien, las letras que se repiten son la Y y la Z. O sea, las letras que tienen en común son la Y y la Z. Vamos a escribir primero el número 3 y luego vamos a escribir la Y y la Z. Y pensamos, ¿cuál es la Y que tiene el exponente menor? Bueno, de casualidad nos tocó un ejemplo donde la Y tiene el mismo exponente en ambos términos, entonces vamos a escribir el mismo exponente, esto es beneficioso. Luego vemos que esta Z tiene un 5 como exponente y esta otra Z tiene un 4 por exponente, entonces aquí vamos a escribir el número 4 como exponente. Abrimos un paréntesis, copiamos el número 3, que ya estaba por aquí, y a continuación vamos a tomar el factor literal y lo vamos a dividir entre el factor común de cada término, es decir, y a la 3, z a la 4. Vamos a ver, si en el numerador hay una expresión igual al denominador, las cancelamos. Si las expresiones son diferentes, entonces lo que vamos a hacer es restar los exponentes. Si restamos los exponentes, deberíamos de hacer 5 menos 4, lo cual es igual a 1. Entonces quiere decir que la z me queda con exponente 1. Sin embargo, vamos a recordar que el 1 es imaginario. Y como con la x no hicimos nada, entonces la vamos a volver a escribir. Escribimos x a la 2. Y este sería el resultado de obtener el factor común de los factores literales. Entonces vamos a escribir por aquí x a la 2, z. Y a continuación vamos a tomar este factor literal, lo escribimos por aquí, y lo dividimos entre el factor común de los factores literales, es decir, y a la 3, z a la 4. Entendamos que esto sale de aquí. Como vemos, las y se pueden cancelar porque son la misma letra con el mismo exponente, y de casualidad también las z se pueden cancelar. La pregunta es, ¿cuál será el resultado en un caso como este? Bueno, vamos a recordar que por aquí tenemos un 1 imaginario que está multiplicando a la y, pero que es imaginario y nunca se va a escribir. Entonces, en una situación como esta, lo único que nos queda es el 1, que ya no puede ser imaginario porque es lo único que nos queda. Entonces, a continuación, bajamos este más, bajamos el 2,
¿Y qué vamos a escribir después del 2? Porque el resultado de haber obtenido el factor común es un 1. Entonces vamos a escribir por aquí el número 1. Pero cuidado, recordemos que 2 por 1 es 2. Entonces podemos quitar el 1. Y a continuación cerramos el paréntesis. Y este sería el resultado final de la factorización por factor común de la expresión anterior. Muchas gracias.